La semana pasada os hablé sobre la vida y la trayectoria política y militar del hijo mayor de Stalin, Yakov, y, como os comenté, durante estas semanas me voy a centrar en hablaros sobre los hijos de Stalin, así que ahora le toca el turno a su segundo hijo, Vasily Duzgashvili. La vida de Vasily difiere de la de su hermano y nos proporciona información muy interesante sobre los primeros años de la era soviética post-Stalin y la revancha que se tomaron los khrushchevistas contra Stalin. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre el segundo hijo de Stalin, Vasily Duzgashvili. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Vasily Yosifovich Duzgashvili nació el 24 de marzo de 1921 en Moscú. Vasily era el segundo hijo varón de Stalin y el hijo que tuvo con su segunda esposa, Nasha Aliluyeva. A diferencia de su hermanastro Yakov, Vasily sí nació en Rusia y estuvo más cerca y en contacto con su padre. Vasily se crió junto a Artyom Sergeev, el cual era el hijo del célebre bolchevique, revolucionario y fundador de la República Soviética de Donetsk, Kryvyi Roj, Fedor Andreevich Sergeev, más conocido como el camarada Artyom. Artyom Sergeev fue adoptado por Stalin y al ser de la misma edad que Vasily, estudiaron en Moscú y vivieron juntos en la casa de campo de Zhuvalov bajo la supervisión de la ama de llaves Karolina Vasilievna Thiel, por lo que se convirtieron en muy buenos amigos. Aparte de Artyom, Vasily hizo muy buenas migas con los hijos de Mijail Frunze, que eran Tatiana y Timur Frunze. En la escuela, Vasily destacó por ser un bromista y un niño bastante travieso que no sacaba muy buenas notas, pero que destacaba en distintos aspectos deportivos como el ciclismo o el fútbol. En 1932, su madre, Nasha Aliluyeva, se suicidó y esto fue un cambio muy grande para Vasily, puesto que su padre quedó muy afectado y dejó de visitar la casa de campo de Zhuvalov para centrarse en la gobernanza de la URSS y del partido. A partir de ahí, Vasily, Artyom y Svetlana quedaron a cargo de Nikolai Blasik, que era el jefe de la guardia personal de Stalin, y este encomendó a Sergei Efimov que cuidara y vigilara a los hijos de Stalin. Tanto Blasik como Efimov escribían informes a Stalin acerca del comportamiento de sus hijos, pero pronto Vasily demostró ser un joven bastante avispado que había aprendido el modo de funcionar de la élite del partido y comenzó a escribir personalmente a su padre para hacer contrainformes que justificaban muchas de las bromas que gastaba a sus hermanos y amigos. No solo eso, Artyom comentó a la periodista Glashik que a Vasily le marcó mucho vivir entre guardias y militares soviéticos y que desde muy joven acabó asimilando las costumbres y el modo de funcionar de muchos guardias de su padre, por lo que comenzó a beber y a fumar desde muy temprano. En 1938, con 17 años, Vasily mostró su deseo de ingresar en la escuela de aviación de Kachinskoye en Crimea, pero sus notas le dificultaban el acceso a la escuela de aviación. Vasily era consciente de esto e insistió constantemente a Lavrent Iberia para que moviera sus hilos y le facilitara el ingreso en la escuela de aviación, y así fue. Vasily consiguió entrar y cursar sus estudios sobre aviación. Al principio, Vasily gozó de ciertos privilegios como una habitación para él solo, comía y cenaba con el resto de oficiales de la escuela y tenía más vacaciones que el resto de los alumnos. Pero no creáis que esto fue gracias a Stalin, porque cuando se enteró de los privilegios que tenía su hijo en la escuela de aviación, intervino personalmente para que se le tratara como a un alumno más. Sus maestros convergían en que a Vasily no le gustaba la teoría y no sacaba muy buenas notas en los exámenes teóricos, pero que en la práctica demostró ser uno de los mejores pilotos de su curso. Vasily consiguió graduarse en 1940 y fue integrado en el 16º Regimiento de Aviación de Cazas de la 57ª Brigada de Aviación de la Fuerza Aérea del Distrito Militar de Moscú. Ese mismo año, Vasily conoció a la que sería su primera esposa, Galina Alexandrovna Burdonskaya, y según indican los biógrafos de Vasily, este hizo todo lo posible para enamorarla, como demostrar lo bien que patinaba sobre hielo, llenó su apartamento de flores e incluso le dio varios paseos en avión. La pareja se casó a finales de 1940 y tuvieron dos hijos, Alexander Burdonsky y Nasha Stalina. Para ser un
un buen piloto, Vasily quería ir más allá e ingresó primero en la Academia Zhukovsky de la Fuerza Aérea del Ejército Rojo y en 1941 se trasladó a Lipetsk para sacar unos cursillos de capacitación avanzada de aviación para comandantes de escuadrón y, para mayo de 1941, ya había terminado todos sus estudios. Cuando los nazis ejecutaron la Operación Barbarroja e invadieron la Unión Soviética, Vasily quiso participar en la guerra y sobre todo ayudar a las fuerzas aéreas del Estado soviético. En los primeros meses de la Gran Guerra Patria, Vasily trabajó como inspector de piloto, pero no estaba contento con la misión que se le había encomendado porque no quería que la gente pensara que era el hijo mimado de Stalin y que el Estado soviético iba a hacer todo lo posible por protegerlo, de modo que manifestó abiertamente su deseo de entrar en combate contra los invasores nazis. Las protestas de Vasily fueron escuchadas y le dejaron participar en la guerra. En diciembre de 1941 fue nombrado mayor y en febrero de 1942 fue ascendido a coronel. Vasily fue enviado al frente de Stalingrado, donde comandó el 32º Regimiento de Aviación de Cazas de la Guardia. El segundo hijo de Stalin demostró ser un gran piloto y que no era un cobarde, ya que participó en 26 combates aéreos, derribando 2 aviones enemigos él solo y 3 en grupo. A partir de 1944, Vasily también sirvió como inspector de técnicas de pilotaje del primer cuerpo de aviación de cazas de la Guardia y en mayo de ese mismo año se convirtió en el comandante de la tercera división de la aviación de cazas de la Guardia. La división que estaba a su cargo participó en los combates de Minsk, Vilnius, Lida, Grodno, Panevėžys, Šiauliai y Jelgava. El 22 de febrero de 1945 a Vasily le asignaron otra división, esta vez en la división 286 de aviación de combate del 16º Ejército Aéreo del primer frente bielorruso, y esta división participó en la definitiva batalla de Berlín, con la que pondrían punto y final a la guerra en Europa. La división de aviación de Vasily realizó 949 incursiones, 15 batallas aéreas y derribaron en total a 17 pilotos enemigos. Las hazañas que realizó Vasily durante la guerra le valieron para ser condecorado con 2 órdenes de la bandera roja, la Orden de Suvorov de segundo grado y la Orden de Alexander Nevsky. Huelga decir que en 1944 Vasily decidió cortar con su esposa Galina y estuvo 2 años soltero hasta que conoció a Ekaterina Semyonovna Timoshenko, que era la hija del mariscal soviético Timoshenko. Con Ekaterina tuvo otros 2 hijos llamados Svetlana y Vasily. Tras la guerra, Vasily tuvo un importante ascenso en su trayectoria militar, puesto que en 1946 fue ascendido a mayor general, en 1947 a teniente y en 1948 se convirtió en comandante de la Fuerza Aérea del Distrito Militar de Moscú. Como comandante, se encargó que sus pilotos probaran la última tecnología de las fuerzas aéreas y supervisó personalmente las instrucciones de combate de sus pilotos. A partir de 1950, Vasily comenzó a mostrar un gran interés por el deporte y gracias a él se crearon el Club de Fútbol de la Fuerza Aérea, el Club de Baloncesto de la Fuerza Aérea y el Club de Hockey de la Fuerza Aérea. Los esfuerzos de Vasily por ayudar a los deportistas soviéticos fueron muy grandes y dio trabajo a más de 300 deportistas y mandó construir alrededor de 500 casas para sus pilotos y deportistas. Cabe destacar que la creación de equipos de la Fuerza Aérea costó alrededor de 5 millones de rublos anuales al Estado, por lo que años más tarde sería criticado enormemente por estas acciones. Por aquellos años, también Vasily recibió el título honorífico de juez de toda la categoría de deportes ecuestres, ciclismo, moto y automóviles. Vasily estaba muy comprometido con los deportes y los deportistas. Es más, debido a su trabajo, conoció a la nadadora Kapitolina Georgievna. Entonces, decidió dejar a Ekaterina para casarse con la nadadora y adoptó a la hija de Kapitolina de su anterior matrimonio. Hasta entonces, las cosas le iban muy bien a Vasily, ya que era comandante de la Fuerza Aérea del Distrito Militar de Moscú y uno de los personajes más conocidos y comprometidos con el deporte soviético. Sin embargo, su decadencia comenzó a partir de 1952. El 1 de mayo de ese mismo año se celebró una marcha militar en la Plaza Roja para conmemorar el Día de la Clase Trabajadora. Vasily estaba a cargo de la actuación de varios pilotos de los bombarderos Il-28. A pesar del mal tiempo, Vasily insistió a sus pilotos que realizaran las maniobras, pero al aterrizar, los 2 últimos bombarderos se estrellaron y esto mosqueó de sobremanera
sobremanera a su padre porque sabía que Vasili había dado la orden de que realizaran las maniobras aéreas pese al riesgo que existía. En julio de ese mismo año, su padre insistió que asistiera a una recepción con el Politburó, pero Vasili llegó borracho a la recepción y comenzó a faltar el respeto al entonces comandante de la Fuerza Aérea, Pavel Fedorovich Zygarev. Stalin, cansado de la actitud de su hijo, lo expulsó de la recepción y decidió degradarle de su cargo ese mismo día. El verdadero calvario para Vasili comenzó en 1953, año en el que falleció su padre. Ese año se separó de su tercera esposa y los líderes del partido cambiaron su opinión respecto a Vasili. En verdad, suponía un estorbo para los nuevos dirigentes de la Unión Soviética. Pocos días después del fallecimiento de Stalin, Vasili fue convocado por Nikolai Bulganin, entonces comisario para la defensa de la URSS, y le exigió que saliera de Moscú para unirse a otro distrito militar del país, pero Vasili hizo caso omiso, por lo que se le pasó a la reserva y se le quitó el derecho a vestir el uniforme militar. Vasili estaba siendo apartado de la Fuerza Aérea, del ámbito deportivo y de la política soviética, y eso hizo que se refugiara cada vez más en el alcohol. A finales de abril de 1953, Vasili participó en una fiesta con ciertos delegados británicos en el que volvió a emborracharse, y todas las fuentes afirman que Vasili se fue de la lengua y lanzó numerosos ataques a los nuevos gobernantes soviéticos y desveló varios secretos de Estado a los británicos. La borrachera de Vasili llegó a oídos de la plana mayor del partido y el 28 de abril acabaron arrestándolo. El alto mando soviético acusó a Vasili de propaganda antisoviética, difamación a los líderes del pueblo soviético, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. La investigación contra el segundo hijo de Stalin duró 2 años y durante todo ese tiempo estuvo encerrado y una buena parte de su encarcelamiento la pasó en la prisión central de Vladimir, una cárcel reservada para los delincuentes más peligrosos de Rusia. La investigación corrió a cargo de Lev Vladimirsky, pero tanto Vladimirsky como Beria fueron ejecutados por la camarilla kruvchovista y Vasili albergó la esperanza de que los nuevos dirigentes pudieran condonarle la pena. El juicio a Vasili se celebró el 2 de septiembre de 1955 y Vasili no tuvo ninguna defensa porque le privaron el derecho a tener abogado y fue condenado a 8 años de prisión por propaganda antisoviética y abuso de poder. No solo eso, al ser encarcelado le obligaron a inscribirse como Vasili Pavlovich Vasiliev para borrar todo rastro de su padre. La condena le pareció injusta e hizo todo lo posible para que le condonaran la pena. Para ello, escribió distintas cartas a Khrushchev, Voroshilov y a Bulganin, pero las cartas de Vasili fueron tardías, puesto que Khrushchev ya se había consolidado en el poder y se había celebrado el 20 Congreso del PQS, por lo que la URSS entró de lleno en el proceso de desestalinización y esto lógicamente no beneficiaba en nada a Vasili. En la cárcel se prestó voluntario para trabajar como tornero y según los documentos oficiales de la URSS, Vasili realizó un trabajo impecable en la cárcel, superando las cuotas de producción que habían fijado los prisioneros. Vasili fue liberado entre el 9 y el 11 de enero de 1960. La razón de su liberación todavía no está clara, pero lo que sí sabemos es que tras concederle la libertad, le asignaron una pensión, un apartamento, le permitieron vestir de uniforme militar y le dieron 30.000 rublos de compensación. No obstante, la puesta en libertad no era suficiente para Vasili y exigió a Voroshilov una disculpa oficial de los altos cargos del partido, pero esa disculpa nunca llegó. En los meses siguientes de su liberación, Vasili volvió a beber y cayó en una espiral autodestructiva muy mala. Vasili entendió que no recibiría ayuda por parte del partido hasta que renegara de su padre, por lo que se acercó a la embajada china para pedir un traslado a China. Allí, Vasili criticó duramente a las autoridades soviéticas y denunció el deshielo kruvchoviano ante las autoridades chinas. Este hecho alarmó de sobremanera a los kruvchovistas, ya que en ese momento se estaba dando la ruptura sino-soviética y uno de los temas centrales de la ruptura era el tratamiento de la figura histórica de Stalin, de modo que Vasili fue nuevamente detenido por las autoridades soviéticas y trasladado a la prisión de Lefortovo. Fue liberado un año después, pero no creáis que Vasili recuperó su estatus anterior, para nada, porque el Presidium del Soviet Supremo ordenó mandarlo al exilio a Kazán. Tanto el Presidium como la KGB le exigieron a Vasili que renunciara al sobrenombre de su padre, esto es, a Stalin, pero Vasili lo rechazó y vivió alrededor de un año sin pasaporte ni documento de identidad. Finalmente, Vasili aceptó no llamarse Vasili
Stalin para poder casarse con su cuarta esposa, que era María Ignatievna Nussberg, de modo que, a partir de ahí, Vasily sería conocido como Vasily Dushkashvili. Sin embargo, Vasily no duró mucho más, porque falleció el 19 de marzo de 1962. La causa de la defunción de Vasily aún no está clara. En su día, las autoridades soviéticas defendieron la hipótesis de que Vasily falleció a causa de una intoxicación alcohólica, pero tanto su tercera esposa, Capitolina, como el escritor Edward Radzinsky, que investigó y escribió acerca de la vida de Vasily, rechazaron esta hipótesis y no descartaron la idea de que Vasily hubiese sido asesinado. Vasily fue enterrado en Kazán y las autoridades soviéticas hicieron todo lo posible para evitar que se difundiera la noticia de su muerte a lo largo y ancho del país. Huelga decir que en el 2002 las autoridades rusas aceptaron mover los restos de Vasily al cementerio de Troyekurovsky en Moscú para enterrarlo junto a su última esposa. Para terminar, quiero leeros una cita de Vasily que he recogido de uno de sus pocos escritos titulado No renuncio a mi padre, Memorias prohibidas del hijo del líder, y dice así: Yo, Vasily Stalin, no renuncio a mi padre. Tuve que repetir estas palabras una y otra vez, y durante la investigación, y luego durante una reunión reciente con Khrushchev. No puedo condenar el culto a la personalidad y los crímenes del stalinismo, porque no hay nada que condenar. Puedo condenar a los que envenenaron a mi padre y denigraron sus grandes hazañas. Puedo condenar a los que abusaron de la memoria del líder. Puedo y debo condenar. Este es mi deber, no solo como hijo, sino también como hombre soviético honesto. La mentira y la calumnia no pueden manchar la memoria de mi padre. Tomó, después de Lenin, el joven país soviético que estaba amenazado por todos los lados, incluso desde dentro, por los enemigos, y dejó atrás un gran estado socialista rodeado de hermanos países socialistas. ¿Es esto un crimen? Mi padre fue un timonel que condujo al país a la prosperidad y a las victorias. Mi padre era respetado y querido. Esto no es un culto, esto se llama respeto universal. Pueden quitar monumentos, pero no pueden quitar el cariño y el respeto del corazón de las personas. Esto es sagrado, y esto es para siempre. Estoy seguro de que dentro de 100 años nadie recordará a Khrushchev, y el camarada Stalin siempre será recordado. Digo esto no tanto como hijo, sino como persona soviética, como comunista que soy. La vida de Vasily fue muy difícil y siempre tuvo que lidiar con el enorme peso de ser el segundo hijo de Stalin. Cuando su padre estaba vivo, tuvo que demostrar sus aptitudes para destacar dentro del ejército rojo, y cuando falleció, tuvo que criticar y condenar abiertamente a los revisionistas soviéticos debido al proceso de desestalinización que habían inaugurado en la URSS. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre Artyom, el héroe bolchevique del Donbass, o sobre su hijo que fue adoptado por Stalin? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace del PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo el enlace de nuestros documentos que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!